Así que bienvenidos todos esta mañana. Es muy grato ver cómo ya nos vamos juntando otra vez después de las fiestas de fin de año e inicio de un nuevo año. Comenzamos esta serie el domingo pasado, Nueva Administración. Este es el título de la serie. No significa que nos vamos o que hay cambios de esa índole en nuestra iglesia. Esta semana, la semana pasada una persona me preguntaba, ¿a dónde van ahora, pastor? ¿Dónde van a estar? Y yo dije, no, ese es el título de la serie. No significa que estamos haciendo esos cambios ahora. Seguramente, y espero que Dios hace esas cosas, ¿cierto? Porque en algún momento imagino que Él nos va a llamar a otro lugar o simplemente a su presencia y otras personas van a tomar la dirección. Pero por ahora no. Ese es el título de la serie. Y ese título está basado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y simplemente leemos ese texto y estamos pensando en lo que el apóstol Pablo declaró. Y el apóstol Pablo dijo, este es mi antiguo yo, mi antigua vida, porque me debían a otra persona, agradaba a otra persona. Pero ahora que cambié de dueño, por así decirlo, ahora que soy un hijo de Dios, hay cambios que vienen, ¿cierto? Entonces dice el versículo 20 de Gálatas 2, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. ¿No es eso genial? Eso es genial y es lo que lo que debió haber pasado y lo que debería estar pasando en cada hijo de Dios. Dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, cuando Él nos encontró y nos llevó a Él, pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y eso ya es un avance y un cambio impresionante que conlleva muchas otras cosas. Eso es un cambio abismal. Pero como dijimos también el domingo pasado, Él nos compró y ahora nos debemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos, de modo que si tú estás en Cristo, eso de es mi vida y hago lo que quiera con ella, eso es un engaño, ¿sí? Eso es una mentira. Tú no te debes, tú no eres el dueño de tu vida. Las cosas que tienes, lo que eres, lo que soy, es de Dios. Así que no es mi vida, ¿sí? Yo me debo a Dios. Ahora, si tú no estás en Cristo, tampoco puedes hacer lo que quieras. Es solo que lo que haces agrada a otra persona, a otro ser. Eso a veces también dicen personas, bueno, yo no voy a la iglesia porque no quiero que me adoctrinen, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, no quiero rendirle cuentas a nadie. Ok, tú sabías que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no eres de Dios, si tú no eres un hijo de Dios, es una mentira que tú haces lo que quieres. Eso es un engaño y vivimos en ese engaño muchos años. Yo por lo menos viví 16 años de mi vida en ese engaño, diciendo es mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Saben qué dice Efesios? Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, y eso va a sonar fuerte, hijos del diablo, espiritualmente. ¿Y qué hacíamos? Los que han leído Efesios, seguíamos la corriente y nos conducíamos de acuerdo a ¿quién? Al diablo, a Satanás, como lo queramos llamar, ¿cierto? Esa era una realidad. Pregunta, ¿hacías lo que querías? No, estábamos dominados y éramos esclavos, y de hecho éramos tan esclavos que ni siquiera lo entendíamos. Éramos tan esclavos que siendo esclavos nos sentíamos libres. Esa era nuestra realidad y esa es tu realidad si tú no tienes una relación personal con Jesús. Y si ese es tu caso, espero que al final de esta charla tú puedas empezar una relación con Dios. Entonces, seguíamos las tendencias de él,
del enemigo, de nuestro Padre espiritual. Pero ahora que Dios es nuestro Padre espiritual, hay unos cambios. Y hay unos cambios significativos. Y esta semana yo pensaba y decía, la vida cristiana es un cambio continuo. La vida cristiana es un cambio continuo. Un creyente auténtico, un creyente genuino, es una obra en perfeccionamiento continuo. Siempre es así. Nunca va a cambiar eso. Si tú estás en Cristo, si eres un hijo de Dios, si te debes a Él ahora de una manera consciente, entonces Dios está haciendo una obra continuamente en tu vida. Dios no ha parado de trabajar y no parará de trabajar en nosotros. Dios nunca ha parado su labor. Y eso es contrario a lo que muchos dicen. Algunos dicen, bueno, cuando allá en Génesis Dios descansó. Algunas personas dicen que literalmente Dios se desconectó de su creación, ¿sí? Y algunas personas dicen que cuando Dios dice que es inmutable, es porque Dios no cambia y esa es una cosa que no ha cambiado. Es decir, Dios descansó y se quedó descansando. Eso es lo que dicen. Bueno, Dios es inmutable, no es inmóvil. Son dos cosas completamente distintas. Dios sigue trabajando y sigue trabajando en su creación. Sigue tan conectado con el universo como con cada uno de sus hijos. Con la creación como con cada uno de sus hijos. Quiero que vayamos a Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Lo que pasó allá en Génesis es que Dios descansó, no porque Él necesitara descansar. Él no se cansa físicamente como nosotros sí nos cansamos. Así que lo que Él estaba señalando allá era un patrón para que nosotros también descansáramos y tomáramos un día para descansar. Un día, entre otras cosas, para que su iglesia, su familia, pudiera reunirse y Él pudiera seguir reparándonos en comunidad. Eso es lo que pasa cada domingo. Y por eso para mí es tan chévere, tan especial venir cada domingo. Y si usted está en Cristo y no te congregas o no es importante el congregarte, créeme que eso no es correcto, ¿sí? Y eso te va a hacer el camino o el crecimiento espiritual mucho más largo. No hay forma de que desarrollemos nuestra nueva identidad en Cristo aparte de la iglesia y aparte de una comunidad de fe. Eso no puede pasar, eso no pasa. Usted y yo necesitamos una comunidad de fe. Y cuando Dios descansó, nos estaba señalando ese patrón. Va a haber un momento en el que todos se van a reunir y como comunidad van a poder crecer. Así que por eso está este espacio. Y noten lo que dice Jesús a las personas que en el siglo I creían que Dios estaba desconectado. En Juan 5, versículo 16 dice, a causa de eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Él le respondió, hasta ahora, ¿mi Padre qué? Trabaja. ¿Y Él qué? También trabaja. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también se llamaba a sí mismo, o llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios no ha parado de orar. Su obra no ha culminado. Él sigue pendiente y al tanto de su creación. Cuanto más al tanto de sus hijos y de su iglesia. Filón de Alejandría, un filósofo siglo II, tal vez antes de Cristo, él dijo lo siguiente. Él dijo, nunca cesa Dios de orar. Nunca cesa Dios de orar, al contrario, como es propio del fuego el arder y de la nieve enfriar, así es propio de Dios el crear. Dios sigue haciendo en ti y en mí una obra nueva. Cada día Dios está haciendo algo. La obra de redención no para, no se detiene. Empezó con Cristo y dice que será perfeccionada hasta el día en que Él nos llame a su presencia. El día en que Él venga por su iglesia, vamos a ser perfectos en Él. Entonces, el objeto primario de la obra de la redención es que nosotros podamos tener una relación personal con Jesús, con Dios, nuestro Padre, es librarnos del castigo eterno,
Ese es el objeto primario de la obra redentora, no el eximirnos de las consecuencias, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque cuando entendemos eso, entendemos un montón de cosas que pasaron ese mismo día que nosotros llegamos a Cristo. Vamos a ver unas cosas que son de proceso, pero cuando nosotros entendemos esas cosas que pasaron de manera inmediata ese día, entonces nosotros vamos a querer vivir el proceso, esas cosas que conllevan proceso. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de el objeto principal de la obra redentora? ¿Ustedes saben cuántos cristianos han muerto a lo largo de la historia? Físicamente, nosotros hemos tenido que despedir a muchos hermanos. ¿Sabían ustedes que la muerte física también es una consecuencia del pecado? Esa es una realidad. Pero ustedes y yo podemos ver que tanto creyentes como no creyentes mueren físicamente. ¿Me hago entender? Entonces, hay consecuencias de ese pecado que no se van a ir. Van a estar ahí seguramente consecuencias de nuestro pecado pasado antes de Cristo, que seguramente van a afectar a nuestra vida. No se van a ir. Entonces, si antes de Cristo tú tenías problemas financieros, problemas en el hogar, problemas, en fin, bueno, vas a tener que trabajar en eso ahora que estás en Cristo, pero no significa que por arte de magia se van a ir. No, esos cambios tal vez llevan procesos, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios quiere. Ahora quiero que nos enfoquemos en esos cambios inmediatos. Cuando una empresa cambia de administrador, cambia de dueño, hay cambios que se ven de una vez, ¿cierto? El color de la fachada y el trato con los trabajadores, nuevos comerciales, en fin. ¿Ustedes han visto que a veces van al supermercado y algunos productos tienen nueva presentación? ¿Por qué hacen eso? ¿Es importante? Ustedes dicen, pero son las mismas galletas. ¿Qué tiene que ver cómo se ve? Bueno, tiene mucho, mucho que ver. En el mercadeo eso es importantísimo y hay empresas que pagan millonadas que ustedes y yo ni siquiera alcanzamos a imaginar por hacer un cambio de imagen. Esas cosas importan. Así que hubo cosas que Dios hizo de manera inmediata. Ajustes inmediatos con el solo hecho de pasarnos a su familia. Y a veces esas cosas son imperceptibles para nosotros porque son espirituales, pero creo que necesitamos entenderlas porque ya son una realidad. Entonces, Dios, Padre, Jesús, Hijo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo siguen trabajando. Siguen trabajando, nunca van a parar de hacerlo. Entonces, noten esos cambios que vinieron de manera inmediata, automáticos, que ocurrieron en el plano divino, ocurrieron en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Ya es una realidad. Usted y yo no tenemos que esperar que eso sea declarado porque ya fue declarado. Es una realidad, ya pasó. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Vieja administración, antiguo dueño, nueva administración. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok. ¿Por qué es tan difícil a veces entender estas cosas? Porque son espirituales. Ustedes se miran al espejo, tienen el mismo cabello. Bueno, tal vez menos cada vez, pero tenemos el mismo cabello. Miramos nuestros ojos, ok, tenemos nuestros mismos ojos que a propósito cada vez también se van a deteriorar más físicamente. Esa es una realidad. Pero Pablo dice que así como ese cuerpo se deteriora cada día, el espiritual se renueva. ¿Por qué? Por esas cosas que ya pasaron. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo viejo? Bueno, eso es en gran parte tema de la próxima charla, pero lo viejo tiene que ver con nuestra antigua familia.
con nuestros antiguos hermanos, con nuestro antiguo padre, con nuestra forma de vivir la vida, con nuestros planes, con nuestras metas, la forma en que vivíamos. Eso es lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Pero del lado de Dios. Ese es el punto. Es exactamente. Tiene que ver con tus nuevos hermanos, tiene que ver con tu nueva familia, tiene que ver con tus planes, con tus sueños, pero esta vez del lado de Dios. Me parece muy interesante que Pablo dice en Efesios que simplemente nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y también dice que éramos esclavos, lo que significa que nosotros ni siquiera podíamos decidir en eso. Simplemente íbamos por la vida. Y todo lo que hacíamos simplemente pensábamos que estaba bien, porque el resto de la sociedad lo hace. Tuvimos la oportunidad de ir a Piscilago solitos con mi esposa. Nunca habíamos ido solitos. Y dijimos, tenemos el tiempo, vámonos. Y discutimos como en 4 ocasiones con las personas. En serio, fue muy, muy frustrante, porque en cada atracción hay un aviso. Si hay un miembro de la familia que no está presente en la fila, pues ese miembro de la familia tiene que ir atrás. Y está escrito en todos lados para hacernos la vida más fácil. ¿Y ustedes creen que las personas entendemos eso? No. Y uno está ahí en la fila y empiezan a pasar personas, y uno está ahí a 3 personas cuando resulta el que está delante de uno y pasan 3, 4, 5 y en serio es muy frustrante. Y entonces nosotros le decimos a la gente, y en serio uno quiere hacer las cosas bien, y en serio hay gente que no entiende y de hecho uno termina siendo el malo, termina siendo el amargado, y una persona, bueno, por lo menos 2 personas puntualmente nos dijeron, palabras literales, todo el mundo lo está haciendo. Y eso es frustrante, en serio. Pero esa es nuestra forma natural antes de Jesús. Y ojalá en realidad sea nuestra forma de ver las cosas antes de Jesús. Porque es que lo que no está bien, no es lo que está bien no es lo que la mayoría hace necesariamente. Pero a veces tenemos ese viejo chip, esa tarjeta todavía ahí, que nos dice, pues es que todos lo hacen, yo no voy a ser el bobito, ¿cierto? Que va a seguir la regla y que, no, pero esa es la forma en cómo hacemos, en cómo la gente actúa. Tengo esa P ahí metida en mi mente esa mañana. Y eso es muy, muy triste. Entonces, hay algo nuevo. ¿A cuánto les gusta lo nuevo? ¿Sí? Bueno, hay cosas que son chéveres nuevas, ¿cierto? Carro nuevo, zapatos nuevos, raqueta nueva, guayos nuevos, ¿cierto? Para los que aman el fútbol, bueno, amamos el fútbol. Computador nuevo. Hay tantas cosas que son chéveres nuevas, pero ¿saben que hay otras cosas que, aunque son nuevas, a veces nos da miedo? Seamos honestos. Hay cambios a los que les tenemos miedo porque son nuevos. Y hay un par de razones detrás de eso por lo que lo nuevo a veces nos da miedo. A veces lo viejo nos hace sentir cómodos, ¿cierto? Y a veces tenemos miedo a lo nuevo porque es que lo viejo nos hace sentir que tenemos el control. Porque es lo conocido, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Yo sé que a ustedes no les gusta tener el control. Eso solo me pasa a mí, ¿cierto? No, como humanos, algo que nos encanta es sentir que podemos manejar la situación. Por eso a veces es tan difícil cambiar de trabajo, porque estamos acoplados, porque sabemos cómo funciona, porque sabemos cómo funciona el jefe, lo que tenemos que hacer. Pero lo nuevo a veces nos cuesta. ¿Y saben que espiritualmente eso también es cierto? A veces nos cuesta. De hecho, puedo dar por hecho que muchos de ustedes, cuando Cristo llegó a sus vidas, o cuando fueron invitados a la iglesia, muchos pensamientos llegaron a sus mentes. Y muchos de esos pensamientos eran, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Cierto?
Yo recuerdo siendo un adolescente con mi mejor amigo, con un amigo que llegamos a la iglesia juntos de infancia y éramos, ¿y será que ya no vamos a ir a poder jugar billar? Pero es que nosotros vamos, pero pues no tomamos. Bueno, sí nos tomábamos una, porque si nos tomábamos dos nos emborrachábamos. Y después nos íbamos sin pagar la cuenta, eso era crítico. Pero decíamos y nos preguntábamos, y nosotros no éramos de fiestas, pero íbamos a las mega fiestas, a las disco móvil. ¿Ustedes recuerdan algunos de esos, los que 70s, 80s, llegaban al barrio, la tarima, luces, y esas eran las disco móvil, ¿sí? Y nos encantaba, porque pues obviamente era el plan, y uno iba, yo nunca he sido de baile, pero disfrutábamos esas cosas, y una de las preguntas era, ¿ya no vamos a poder ir? Y la música que escuchábamos, ¿dónde va a quedar mi máquina total? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes máquina total? El house. Yo tuve máquina total 1, la 2 fue la mejor, después la 7 más o menos. Y me encantaba escuchar esas cosas y bueno, mamá lo tomó más literal, ella cortaba la cinta de los cassettes. ¿No les pasó eso a ustedes? Bueno, a veces el piloto se comía la cinta y entonces uno tenía que sacar el cassette, el esferito, ¿cierto? Pero había muchas preguntas que venían a la mente, preguntas genuinas, preguntas auténticas, porque es que el Espíritu Santo empezó a hacer esa obra de cambio, de transformación. Y seguramente ustedes, a través de los años, se siguen haciendo algunas preguntas. Y seguramente hay situaciones en el día a día en el que ustedes y yo tenemos que decir, Dios, Espíritu Santo, ¿y aquí qué? ¿Qué hago? Porque es que mi viejo yo me dice que haga una cosa. Pero el Espíritu Santo nos dice, eso era en la vieja administración. Eso era en los tiempos pasados. Ahora hay que pensar y actuar diferente. Entonces, a veces le tenemos miedo también a lo nuevo. La invitación esta mañana es, todo lo nuevo es bueno, especialmente si se trata de lo que Dios está haciendo. Entonces, tengamos confianza en Él. Todo lo que Dios va a hacer nuevo y lo que prometió hacer nuevo en cada uno de nosotros es para bien. Vamos a Tito. Aquí hay, este texto me encantó. Tito, capítulo 3, eso es el Nuevo Testamento, una epístola muy chiquitica. Tito 3, versículos, y vamos a leer de los versículos 3 al 10. Entonces Tito, capítulo 3, versículo 4 en adelante, dice, porque nosotros también, ¿qué? ¿En qué tiempo está ese término? Pasado. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? ¿Sabios? No. ¿Insensatos? ¿Obedientes? No. ¿Rebeldes? ¿Encarrilados? No. ¿Descarriados? ¿Extraviados? ¿Libres? No. ¿Esclavos de concupiscencias y deleites diversos? Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Wow, eso es fuerte. Creo que está en bueno, ahora no recuerdo qué versión estoy leyendo. Dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo lo que acabamos de leer, ¿en qué tiempo está? Pasado. Está en pasado. Quiero que miremos el versículo 4. Pero cuando se manifestó, un contraste, un cambio de página, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ojalá puedan resaltar esa palabra renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos que acabamos de leer, del 4 al 7, simplemente están en presente futuro. Esa es una realidad, cosas que ya pasaron, cosas que fueron y que son ahora una realidad, que la iglesia en ese momento lo estaba experimentando y que necesitaban entenderlo y abrazarlo. Ahora miremos el versículo 8. Palabra fiel es esta,
Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. ¿En qué término o en qué cuál es la perspectiva ahora? Hacia el futuro, hacia adelante. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Eso es lo que vamos a estar viendo, si Dios permite, dentro de 8 días. Estas cosas son buenas y útiles ¿para quiénes? Para los hombres. Para usted, para mí, para el vecino inconverso, para el jefe inconverso, para todos los hombres. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para sus hijos, esas que conllevan un proceso, ¿son buenas para ti solamente? No, son buenas para todos. Cada vez que un creyente camina en Cristo, Dios lo perfecciona, Dios hace cosas, eso es una bendición, no solamente para su vida, no solo para su familia, no solo para su entorno, no solamente para su iglesia, sino para todos los hombres. Versículo 9 dice, pero evita, escuchen esto es a futuro, estas cosas llevan procesos, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Todo eso es futuro. ¿Saben por qué me encanta este texto? Por esto mismo. Básicamente estamos mirando al pasado, ¿cierto? Estamos mirando esas cosas en el presente, pero también se nos insta a pensar en el futuro, en lo que va a venir, en lo que va a pasar más adelante. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es nuestra nueva realidad? En primer lugar, somos libres. Somos libres. ¿Somos libres para hacer lo que nos plazca? Ese no es el concepto de libertad aquí. Tal vez tú digas, bueno, es que yo siempre he sido libre. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Que nuestras acciones, nuestro comportamiento era de acuerdo a nuestro Padre Espiritual. No, nosotros pensábamos que actuábamos, pero simplemente éramos conducidos por nuestra naturaleza. ¿Qué significa entonces que ahora somos libres? Ahora somos libres no en el sentido en que podemos hacer lo que nos plazca, sino en el hecho que podemos entender el bien y podemos hacer el bien. Antes no podíamos hacerlo. Quiero mencionar aquí algo muy rápido. A veces decimos, es que fuimos creados al libre albedrío, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan eso? Quiero hacerles una pregunta. Ustedes cuando nacieron, cuando tuvieron conocimiento del bien y del mal, cuando entendieron estas verdades bíblicas, cuando llegaron a Cristo, tal vez 5, 10, 20, 30 años atrás o más, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de decidir si pecaban o simplemente nacieron en pecado? Nacimos en pecado. La pregunta es, ¿tuvimos libre albedrío? Nacimos en pecado. Ese concepto de libre albedrío, si nosotros queremos ser más precisos, se limita a Adán y a Eva. Ellos sí nacieron sin pecado, fueron creados sin pecado y pudieron decidir si hacían pecado o no. Pero lo que nos dice Efesios, Pablo nuevamente, es que nosotros no podíamos decidir eso. El enemigo nos tenía como esclavos. Hacíamos lo que a él le parecía. ¿Cuál es el concepto de libertad que manejamos ahora? Ahora entendemos el bien. Ahora podemos hacerlo. Ese es el punto ahora. Claro, podemos tomar nuestras propias decisiones, pero ahora podemos decidir a quién agradamos con nuestras acciones. Y eso es solo algo que Jesús nos pudo conceder en el acto mismo de la salvación, en el momento en que llegamos a Él. Rápidamente, un texto en el Antiguo Testamento, Isaías 64, versículo 6. Estas eran nuestras obras buenas antes de Cristo, en la vieja administración.
Y nosotros pensábamos y decíamos, es que yo soy bueno porque hago estas cosas. Pues, ¿qué pensaba Dios de esas cosas antes de que llegáramos a Jesús? Les voy a leer en las palabras del profeta Jeremías. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras malas. ¿Sí? ¿Dice ahí obras malas? ¿Obras perversas? ¿Obras de pecado? ¿Obras de iniquidad? No. Todas nuestras obras justas. Ahora pueden hacerse una idea cómo veía Dios las injustas. Esa era nuestra realidad y esta es la realidad del hombre que busca la justicia a través de las obras. Eso es como Dios lo ve. ¿Son suficientes? No. Entonces, somos libres ahora entendiendo que nuestras acciones sí pueden agradar a Dios o pueden agradar al enemigo. Ese es el concepto de libertad que manejamos ahora que estamos en Cristo. Antes no podíamos hacerlo, no podíamos agradar a Dios, solo podríamos agradar al enemigo, a nuestro viejo padre. ¿Qué es lo nuevo? Punto número 2, tenemos una vida nueva. Y eso es imperceptible de una u otra forma. Pero esa es una realidad. Se nos ha concedido, se nos ha dado una vida nueva, una que es espiritual y una que es según Dios y no nosotros. Cuando leíamos Tito, les dije que tuvieran en cuenta esa palabra renovación. Esa palabra renovación viene del griego anakainosis. Y ese término anakainosis es un término compuesto, ana, que quiere decir otra vez. Ana quiere decir otra vez. Y kainos quiere decir nuevo. Literalmente, Dios tomó una pieza deteriorada, rota, tal vez abandonada, tal vez deshecha, y la tomó en sus manos y literalmente lo hizo nuevo otra vez. Nuevo otra vez. Y yo quisiera a veces mirarme al espejo y decir, uy, estoy nuevecito, pero no. Eso es espiritual. Y vuelvo y digo, por eso a veces es imperceptible y por eso a veces se nos va la imaginación y olvidamos esas cosas. Pero eso es una realidad. Tú eres una nueva creación. Dios te ve como una pieza completamente nueva. ¿Ustedes han visto esos programas de esos restauradores? Que toman una mesita en madera de roble, yo no sé qué, que fue desechada, y después uno ve esa mesa y dice, ¿qué? ¿Esa era la mesa? Eso es impresionante. Pues es así como Dios nos ve. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos vemos así? Esa es una realidad, y es una realidad espiritual. E insisto, eso no se ve de frente al espejo. Se ve y se percibe de manera espiritual y usted y yo necesitamos entender que eso es una realidad. Eso nuevo es un ajuste en nuestra visión moral y espiritual en cómo nos veíamos a nosotros mismos y en cómo nos relacionábamos con Dios, cómo nos veíamos delante de Dios. Eso significa que tenemos una vida nueva. Punto número 3, ¿qué es lo nuevo? Somos justificados. Y yo creo que ese término justificado es la esencia de la salvación. El hecho de que Dios nos haya declarado justos es la esencia, es el ápice de la salvación. Sin esto, nada de lo que pasó después sería una realidad. Pero Él nos declaró justos, es algo que ya ocurrió. Imagínense, Dios nos pasó de ser objetos de ira a ser justos delante de Él. ¿No ese es un cambio ya? Eso es un cambio abismal. Efesios 2, capítulo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. ¿No es eso maravilloso? Ahora somos justos, pasamos de ser objetos de ira a ser joyas valiosas que Dios ve como preciosas y justos. ¿Cómo es que pasa eso?
No es porque usted y yo ahora seamos justos. No es porque usted y yo ahora somos completamente santos en el término de que no cometemos pecado. Lo que ocurre es que ahora que cada vez que Dios ve pecado, cada vez que pecamos, en primer lugar, Jesús dice, yo pagué por él. Jesús es nuestro abogado. Pero también hay otra forma de ver esto, y es que cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos ve como esa pieza dañada, deteriorada, sino que ahora nos ve a través de su Hijo y nos dice, ustedes son justos, ustedes son santos, ustedes son preciosos. Y esas cosas no tenemos que esperar que pasen. Esas cosas ya pasaron. Eso es un hecho. Y ustedes notan que todo lo que hemos leído hasta ahora está todo en términos pasados. Ustedes estaban muertos, lo que significa que ahora estamos vivos. Tenemos una vida nueva, esa es nuestra nueva realidad. Ustedes estaban extraviados, lo que significa que fuimos encontrados y ahora estamos en Él. También dice ustedes eran esclavos, lo que significa que ahora somos libres. Y también dice ustedes eran culpables, lo que ahora significa que somos declarados justos. Y todo eso está en pasado, eso ya pasó, eso es un hecho, esas cosas no tienen reversa. Un punto más, somos herederos. ¿Qué es eso nuevo? Ahora tenemos una herencia espiritual, una herencia eterna. Si tenemos una herencia asegurada, la tenemos porque también como Pablo le dice a Tito, dice que Él derramó su espíritu en cada uno de nosotros. Dicho rápidamente, nosotros no tenemos que clamar porque el espíritu llegue y venga y descienda en cada una de nuestras reuniones y en cada uno de nuestros tiempos con Dios. Eso ya es una realidad. Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Esa es una realidad. Y no fue puesto ahí de a goticas, no, fue derramado en abundancia, ¿sí? Lo que ahora tenemos que buscar es ser llenos del Espíritu Santo y estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero ustedes y yo ya recibimos eso también, cuando en el mismo momento en que Cristo llegó a nuestra vida. Por eso estamos diciendo y estamos hablando esta mañana de cosas que ya son una realidad. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la visión de Dios. Nosotros no nos vemos de esa manera todavía, porque como he dicho, eso es espiritual. Y como Pablo también diría, ahora lo vemos como en un espejo, no lo vemos del todo, pero es algo que Dios ya ve. Y algo que Dios dijo que es una realidad. Ese es el panorama futuro de cada uno de nosotros. Y créanme que eso no tiene reversa. Dios ya dijo que es así. Entonces, iglesia, necesitamos comprender estas cosas que ya son una realidad para que eso que es un proceso sea más entendible, más asequible, más fácil de abrazarlo. Si eso ya pasó, entonces lo que fue prometido vendrá. Si eres un creyente auténtico, genuino, si has experimentado la salvación por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Jesús, estas cosas ya son parte de tu nueva identidad. Esa es una realidad en tu vida. No tienes que esperar porque eso pase. Eso ya está declarado. Esa es una realidad. Así que cuando de repente estás diciendo, bueno, Dios, ¿qué ha hecho en mi vida? Cuando de repente te sientes desanimado, desanimada, y eso es muy importante para las personas que recién han empezado una relación con Jesús, para los bebés espirituales, para las personas que llevan muy poquito caminando con Dios, tengan en cuenta esas cosas, porque seguramente a la vuelta de unos meses, días, semanas, el enemigo va a llegar, va a atacar, y ustedes seguramente van a estar pensando, wow, ¿será que en realidad pasó algo? Sí, pasó muchísimo, muchísimo. Pasó todo lo que acabamos de mencionar. Esa es una realidad. Así que, hermanos, amigos, cuando decimos que Dios no ha hecho cambios en nuestra vida, es mentira.
Dios ya hizo muchísimas, muchísimas cosas. Y es entender esas cosas lo que nos lleva a creer que muchas cosas más van a pasar. ¿Por qué? Porque un creyente auténtico es una obra en continuo perfeccionamiento. Eso no va a parar nunca. Ya hubo cambios. Y unos cambios que son tan grandes que ni siquiera podemos imaginarlos. Así que ánimo. Si han pasado cosas en tu vida, si han pasado cosas en mi vida. Ojalá esas cosas nos animen a vivir y a experimentar esos cambios de proceso. Iglesia, con esto en mente, estamos listos entonces para comprender cuál es el siguiente paso. Y esos pasos o esos cambios que vienen más adelante, también las podemos leer en las palabras del apóstol Pablo a Tito, creo que eso es versículo 8. Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Necesitamos insistir, y necesitamos insistir con firmeza, ¿sí? Esos cambios de proceso, esas cosas que tal vez todavía no han pasado, necesitan firmeza, involucran nuestra voluntad, involucran nuestra carne, involucran nuestros deseos, pero necesitamos recordar que somos una criatura, hijos nuevos, somos nuevas criaturas, ¿ok? Necesitamos entonces ceder completamente el control a nuestro nuevo amo y Señor. Vamos a estar meditando en eso el próximo domingo, si Dios permite, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quisiera por ahora preguntarte, a ti que tal vez no tienes una relación personal con Jesús, quisiera preguntarte, ¿tú ya has sido declarado justo? Estamos hablando de que eso es pasado. Y si no hay un momento que tú recuerdas ahora, en cuando tú te miraste delante de Dios, delante de Jesús y dijiste, yo ahora considero y siento que Dios me va a juzgar no conforme a mi pecado, sino conforme al sacrificio de su Hijo. Tal vez si no recuerdas ese momento en tu vida, hoy puedes dar ese paso. Y hoy mismo puedes salir de este lugar sintiéndote libre, sabiendo que Dios te ha declarado justo, sabiendo que tienes una herencia en la eternidad, sabiendo que tienes una vida nueva, la cual empieza en el mismo instante en que tú abres tu corazón a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Y si hay alguien que está en esas condiciones y esta mañana quiere dar ese paso, simplemente puedes levantar tu mano y vamos a hablar contigo de estas cosas. ¿Hay alguien? Ojalá que tú estás tan seguro, tan segura de tu relación con Jesús, que todo lo que vimos esta mañana, y es mucho más, pero tú dices sí, ahora entiendo que esa ya es una realidad, y alabo a Jesús por hacer eso posible. Pero si ya eres declarado justo, ¿te sientes justo? ¿Te sientes justa? ¿Te sientes como tal? El abrazar las cosas que Dios ya hizo, las que están por venir, van a pasar de acuerdo a lo que ya pasó. No hay otra forma de que pasen. Entonces necesitamos apropiarnos de eso que ya fue, de eso que ya es. Necesitamos abrazar esa nueva realidad y vivir conforme a esa nueva realidad. Alguien dijo que lo que somos en Cristo, lo que somos en Él, vale más que lo que hacemos. Y eso es una realidad. Lo que somos en Cristo vale más que lo que hacemos, pero lo que hacemos demuestra lo que somos, demuestra en quién estamos, demuestra a quién le pertenecemos. Así que esta es nuestra nueva realidad, iglesia, en Cristo. Debemos vivir como tal. Tomamos un momento para orar. Mi Señor, gracias por hacerlo posible. Gracias porque cuando éramos vasijas rotas, quebradas y deshechas, literalmente deshechas, tuviste valor y nos tomaste en tus manos, empezaste una obra que no termina. Y yo te ruego que
tú, Espíritu Santo, nos recuerdes y me recuerdes cada día que hay una obra que tú esperas hacer cada día. Tú no estás de vacaciones, no estás en pausa, tú no dejas de trabajar y no dejas de trabajar en mí y obrar en mí y en mis hermanos. Y yo te ruego que cada día nosotros entendemos, recordamos esto, porque de esa manera simplemente nos abandonamos a lo que tú quieres hacer. Así que te pido que nos recuerdes esas cosas. Gracias por vernos como nos ves ahora a través de tu Hijo. Gracias por vernos justos. Gracias por vernos sin mancha. Gracias por vernos preciosos delante de ti. Y gracias, Jesús, por querer pagar el precio, por haberlo hecho. Ahora simplemente te ruego que nosotros podamos vivir como es digno, que nosotros podamos vivir y experimentar ese perfeccionamiento día a día, que podamos deleitarnos, que podamos gozarnos en lo que tú haces nuevo, porque es lo que tú has hecho y es lo que has prometido hacer. Cada día harás algo nuevo en tu familia, en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Así que te ruego que eso pueda ser experimental en cada uno de mis hermanos y en mi vida. Gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana. Te ruego que ahora nos lleves con bien a nuestros hogares, a donde nos dirigimos, y que esta semana sea una semana para honrarte y para seguir creciendo. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Un par de anuncios rapiditos. ¿Alguien nuevo esta mañana? ¿Todos son de casa? ¿Sí? Bienvenidos los que estaban afuera. Bueno, genial. Eso es muy bonito. Todavía tenemos algunos afuera, entonces pues, oramos por ellos, que Dios los traiga con bien, así como nos ha traído a cada uno de nosotros. Vamos a abrir un espacio académico, la Academia Bíblica. Vamos a abrirla en el mes de febrero. Les hemos mencionado 2 requisitos importantes que queremos pedirles que tengan en cuenta antes de aspirar a la academia. Y es que primero hayan terminado el proceso de la conversación. ¿Cuál es el proceso de la conversación? El discipulado, ¿sí? De hecho, si tú estás interesada en hacer este proceso, por favor, al terminar este servicio, busca a Jonathan, a Rodrigo, a John, a los que están allá atrás, y pregúntenos cómo es eso, ¿vale? Entonces, primero, haber terminado la conversación. Si tú terminaste ese proceso, puedes aspirar a la academia. Ese es un espacio de formación bíblica, ¿ok? Segundo requisito que queremos pedirles que por favor lo tengan en cuenta, y es que vamos a estar una vez a la semana reunidos a través de Zoom, posiblemente el miércoles, ¿sí? Tal vez a las 7, tal vez a las 7:30 de la noche, es un sacrificio, pero queremos que los que estén tengan el tiempo necesario para poder llegar a casa, los que trabajan fuera de casa. Así que les pedimos mínimo que ustedes piensen en que van a necesitar unas 3 horas semanales para dedicarle, ¿sí? 1:30. Tal vez 2 horas en algunas lecciones es posible para lo que es estrictamente la clase, ¿sí? O la lección del día. Pero tal vez 1 hora, porque en algunos momentos vamos a pedirles que ustedes investiguen, que ustedes hagan alguna actividad en casa, y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, oren. Algunas personas ya se han inscrito, ya nos han dicho. Si tú quieres participar, perfecto, háznoslo saber. Otro anuncio importante, Luis, puedes ver ahí en anuncios, porque ahora, ¿no? Ok, vienen otros. Vamos a tener también nuestros tiempos de conexión, vamos a tener nuestros tiempos de hombres, tiempos de mujeres, alterno, ¿sí? Vamos a estarles comunicando de eso un poquitico más adelante, pero creo que vienen cosas muy buenas para este nuevo año. Así que oren. Pónganse en sintonía. Recuerden que durante todo el mes de enero no vamos a tener el tiempo de Creciendo Juntos. Lo reabrimos en el mes de febrero. ¿Listo? Bienvenidos. Hay cafecito, hay agua aromática. Por favor, disfrútenlo, salúdense, abrácense y nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga.